Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de divulgación científica del Centro CIC Biogune. Imaginemos por un momento que el interior de nuestro cuerpo es como un vasto océano. En ese mar microscópico, las células, como si fueran islas habitadas, se comunican entre sí enviando pequeños mensajes embotellados. Como en las películas de piratas, esas botellas no navegan por casualidad. Llevan en su interior un mensaje preciso dirigido a un destinatario concreto. Así funcionan los exosomas. Estas diminutas vesículas, invisibles al ojo humano, son expulsadas por nuestras células como auténticas cartas codificadas. En su interior transportan información crucial, fragmentos de proteínas, lípidos, ARN y otras moléculas que pueden modificar el comportamiento de otras células, activarlas, protegerlas o incluso ser parte de procesos asociados a enfermedades. Hoy sabemos que los exosomas juegan un papel esencial en la comunicación intercelular. Actúan como un sofisticado sistema postal biológico, donde cada sobre, cada mensaje puede tener consecuencias profundas para la salud o la enfermedad, desde el desarrollo del cáncer hasta enfermedades hepáticas o neurodegenerativas. Su estudio abre la puerta a diagnósticos más tempranos y tratamientos más específicos. Pero, ¿cómo logran estas vesículas encontrar a su destinatario correcto? ¿Qué tipo de información pueden llevar dentro? ¿Y cómo se estudia algo tan pequeño y a la vez tan importante? ¿Podremos usarlos en el futuro como vehículos terapéuticos para enviar medicinas directamente a las células enfermas? Hoy buscamos la respuesta a estas preguntas con Juan Manuel Falcón, investigador principal del grupo de exosomas del Centro CIC Biogune, y Félix Royo, investigador postdoctoral del mismo grupo, ambos miembros de la red CIBER de enfermedades hepáticas y digestivas. Bienvenidos, Juanma, Félix, buenos días. Bienvenido, gracias. Buenos días, yo aprovecho para felicitarte por esta serie de podcasts. Y Muchas mi gracias. madre es una fan de Bioenredados, así que sigue así, por muchos capítulos. Me alegro un montón de escuchar esto. Espero que al final la información que intentamos proporcionar pues llegue a la sociedad y llegue además con el mensaje claro. ¿Habías escuchado alguna vez hablar de los exosomas? Pues antes? Si te soy sincera, hasta que no entré a trabajar en este centro, no había oído esta palabra en mi vida, la verdad. Bien. Así que, bueno, yo creo que quizás la primera pregunta que hemos ya introducido un poco es que si nos podéis explicar qué son exactamente los exosomas y por qué deberíamos prestarle atención a algo tan pequeño. Una de las cuestiones que tenemos con las vesículas es que son muy pequeñas. Son tan pequeñas que ni siquiera son detectables con un microscopio óptico. ¿Vale? Necesitamos otras tecnologías. Y yo creo que ese ha sido uno de los puntos donde se ha hecho más esfuerzo en el campo, de poner a punto tecnologías para poderlas clasificar de alguna manera. Alguien dijo que si en inmunología nos hubiéramos quedado con que todos los glóbulos blancos hacen esto, hacen lo otro, no se habría progresado. Cuando podemos clasificar linfocitos, neutrófilos. Y ese es un poco el problema que tenemos con las vesículas, el poderlas clasificar de alguna forma. Y hemos hecho bastante esfuerzo. Juanma fue el primero que enseñó una vesícula con su doble membrana y su forma esférica aquí en Biogune, en colaboración con David Gil. Determinó, digamos, la estructura, ¿no? ¿Cómo estaba compuesta esta vesícula? Bueno, sí, claro, la gente, a mí me gusta decir que para creer las cosas tienes que verlas. Vale. Entonces, uno de los bondades que tenía Biogune es la microscopía electrónica. Ajá. Y realmente la microscopía electrónica de Biogune fue la primera que vi a nivel mundial, ¿no? Una vesícula como un exosoma como era. Es decir, lo publicó en 2008, vesícula secretada por los hepatocitos, y eso fue un hito a nivel de la microscopía electrónica. Luego, pues bueno, lo que se ha visto es lo que comentaba Félix, que hay muchos tipos de vesículas que han complicado mucho el abordaje, cómo se podía estudiar. Y ahí, pues bueno, el grupo de exosomas, pues hemos hecho nuestros pinitos para dar metodologías y forzar pues también el desarrollo de nuevas técnicas que han sido cruciales para clasificarlas. Y para conocerlas mejor y tener más información, que al final siempre es poder, diríamos, en este sentido, ¿no? Eso es. Conocimiento. Y sobre todo, otro de los grandes, o sea,
Biogune, en el sentido de los exosomas, ha hecho unas contribuciones muy grandes internacional, ya que la parte molecular también ha sido crítica, el disponer de las plataformas de proteómica, atómica, la metabolómica, ha hecho que el contenido de estas vesículas, de estas bolsas o estos mensajes que manda la célula y que son tan valiosos desde un punto de vista de biomarcadores, pues haya podido ser caracterizado. ¿Y cómo se comunican? Hablabas de la comunicación, ¿no?, de estas células y básicamente cuáles son los mecanismos que utiliza y qué tipo de información llevan dentro, estos mensajes de los que hacemos todo el rato analogía. Bueno, pues eso, o sea, el tipo de comunicación es una célula secreta una o miles de vesículas, ¿vale?, de cartas que van viajando por el torrente sanguíneo por diferentes fluidos y llegan a otra célula, y esa célula hay unos receptores que dicen, vale, esta carta es para mí. La recogen, la meten dentro y la empiezan a sacar la información, la leen. A leer. Una vez que la leen, toman nota y hacen digamos, y hacen las instrucciones que dice en esa carta que les ha mandado una célula que estaba a mucha distancia. Y de esa forma coordinan de manera con otras vesículas y con otras células. Es un sistema muy, muy complejo, que de hecho todavía estamos viendo ni la punta del iceberg, claro, o sea, realmente. Pero es así, es decir, la vesícula secretada por una célula viaja por el torrente. Hay también una actividad que está haciendo durante ese viaje, ¿vale? Que no es que viaje y está mirando, sino está haciendo un montón de cosas también en ese viaje, pero llega a la célula que lo recibe y ahí realmente es donde tiene también un papel muy, muy grande. ¿Alguna cosa que añadir, Félix, sobre esta comunicación o sobre esta información que llevan dentro? Que en un principio sí que se pensaba, el campo ha ido avanzando con hitos. El primer hito era que pensábamos que esas vesículas, sin más, eran reciclaje, algo que la célula tiraba. Se vio que otra célula podía capturarlo y usar ese contenido, y eso fue un hito. Que hubiera ácidos nucleicos fue otro hito. Y la actividad es lo que convierte esos sobres en auténticos drones. La célula puede darle especificidad con los marcadores de la membrana, puede determinar a dónde va dirigida, pero además hay enzimas que son activas. Y sabemos que es capaz de modificar el medio en el que está. Él puede hacer modificaciones tanto en el suero como en la matriz extracelular. Y ese es, digamos, el punto clave. ¿Qué es lo que hacen esas vesículas o cómo las utiliza el organismo? Tanto entiendo para las reacciones o el funcionamiento propio del cuerpo, como a la vez pues para cualquier tipo de no funcionamiento propio del cuerpo, ¿no? Como podría ser una enfermedad o algo así. Bueno, de hecho son transmisores de enfermedad, es decir, cuando hay en el tema de priones, por ejemplo, una de las formas en cómo las proteínas priónicas se distribuyen, sobre todo en el cerebro, es a través de estas vesículas. Son vesículas que son anómalas, pero están distribuyendo en biología. Sí, o sea que la información puede ser de carácter totalmente, tenemos mucha variedad, claro. Sí, y sobre todo el tema de la actividad, que en eso también nuestro equipo pues ha sido un poco pionero en mostrar que estas vesículas llevan enzimas activas, actividades catalíticas que están viajando y que ahí están modificando. ¿Vale? Cosa que antes era más el tema estanco, que la vesícula no hacía nada y era capturada por otra célula y ahí es donde hacía el trabajo. Pero se ha visto que no. Estamos viendo que no, que eso ocurre. Y en ese viaje hay cierta también transmisión, progresión, que hace que progresen enfermedades. Justo vamos a la siguiente pregunta. La has introducido, que es desde vuestro grupo de investigación en Biogune, ¿qué tipo de estudios estáis desarrollando actualmente en torno a los exosomas? Vale, aquí una de las cosas que es importante remarcar es que el grupo de exosomas de Biogune pues, colabora con muchos hospitales, muchos centros clínicos que tienen un interés en una patología, tienen unas muestras biológicas ricas y nosotros les ofrecemos el tema de ver qué papel tienen esos exosomas en esa patología. Vale. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, pues hemos trabajado con cáncer de próstata, cáncer de vejiga, enfermedades metabólicas hepáticas, enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer. Estamos ahora con proyectos de esquizofrenia. O sea, bastante amplio la línea en la cual nosotros somos el núcleo de caracterizar esas vesículas a nivel morfológico, molecular
determinando qué diferencias hay entre los individuos normales y los pacientes, y, bueno, y de ahí pues, haciendo un poco el estudio de qué moléculas son las más relevantes para el desarrollo, o sea, el establecimiento, progresión y también un poco el seguimiento de terapias, que es otra de las áreas en las que estamos trabajando. ¿Vale? Félix, no sé si quieres añadir alguna cosa al respecto. Bueno, comentar lo que son los proyectos. Juanma abarca todo el grupo. Yo estoy, por un lado son las vesículas de hígado, la caracterización. Primero fueron las proteínas antes de que llegase, yo me centré en los ácidos nucleicos, después enzimas, metabolómica. Y ahí hubo un momento en que nos preguntaron, ¿podríais distinguir qué vesículas vienen del hígado, por ejemplo, en la sangre? ¿Vale? Y esa pregunta que parece sencilla, ni a día de hoy es capaz de decir en el torrente sanguíneo donde hay muchas vesículas, esta viene del hígado, esta no. Así que tenemos unos modelos animales, ¿vale?, con los hígados que expresan una proteína fluorescente o una enzima, ¿vale?, y eso nos permite intentar averiguar dónde van esas vesículas del hígado, ¿no?, para seguir un poco el camino que hacen. Exactamente. Sabemos que llegan al cerebro, sabemos que actúan en el pulmón, que con esa actividad pueden hacer cambios y que varían según el estado del animal o marcadores de enfermedad. Ese es uno de los proyectos en los que, digamos, yo paso la mayor parte de mi trabajo en ello. Muy bien. Y bueno, a ver, más o menos la idea, ¿no?, que nos quedamos son estos mensajes que pueden ser de carácter muy diferente y además, por la que habéis comentado, moléculas que tenemos en nuestro organismo completamente variadas, diferentes, que pueden ir a distintos sitios. Una vez se entiende este exosoma, dónde va el mensaje o se llega a caracterizar, ¿qué potencial creéis que tienen los exosomas en el futuro de la biomedicina y cuáles son los principales retos también que enfrenta hoy en día esta línea de investigación? Pues ahí es uno de las áreas ahora que están más en curso, que es tratar, claro, parece que una vesícula, un exosoma que secreta un hepatocito no va a todas las células, sino va a células concretas. ¿Vale? Entonces hay una direccionalidad que es la que intentamos también averiguar cuál es el código. ¿Qué código es el que está definiendo esto? Claro, una vez que se descubre eso, viene el código, pues vamos a poder encapsular fármacos de una manera específica y liberarlos a las células de interés. Pues, bueno, hay muchos grupos trabajando en esto y bueno, poco a poco se van consiguiendo. Pero sobre todo el enfoque terapéutico del uso de las vesículas, de los exosomas, es una de las áreas que nosotros estamos haciendo como nosotros. Y bueno, claro, nosotros lo que intentamos ver sobre todo es identificar qué moléculas de la superficie son las que van a ser reconocidas por diferentes células para ser internalizadas y usadas por esas células. Vale. Vehículo de delivery. Claro, hay que primero entender todo ese mecanismo, ese proceso del que hablabais antes, en concreto de cada una de las patologías en las que se puede dar, ¿no?, con todas las colaboraciones que tenéis, y a partir de ahí ver qué fármaco o qué solución puede introducirse para ser liberado en el sitio específico, entiendo, ¿no? Exacto. Y en cuanto, bueno, Félix, no sé si quieres, en cuanto a retos, ¿qué retos creéis que está enfrentando hoy en día esta línea de investigación? Yo creo que lo que le está faltando al campo de los exosomas es un medicamento basado en vesículas. Ya hay métodos de diagnóstico basados en vesículas aprobados, pero lo que realmente va a llevar al siguiente nivel es cuando exista un medicamento aprobado o bien por la Federación de Drogas Americanas o la FDA o aquí en Europa, ¿vale?, y que esté basado en vesículas. Yo mi predicción es que será o bien, como decía Juanma, estas vesículas cargadas con quimioterápicos que irán directas, o regeneración. Yo creo que el papel de regeneración que tienen las vesículas, que aquí en el grupo también lo trabajamos y hemos colaborado. Perdona que te interrumpa, pero para que el oyente un poco sepa lo que es la regeneración, ¿a qué os referís con regeneración? ¿Podrías comentarlo un poquito? Por ejemplo, si tienes una herida y aplicas exosomas, la regenera mejor, se aplica más
rápido. En el hígado, después de un daño hepático, se ha visto que la terapia con vesículas de células mesenquimales favorece esa recuperación. Vale. En el miocardio, después de un infarto, cuando viene la sangre de nuevo, hay mucho estrés oxidativo que daña las células más que la propia falta de oxígeno. Vale. Es la llegada del oxígeno, y también vesículas provenientes de células mesenquimales ayudan. Así que yo creo que ese es el reto, colocar un medicamento en la farmacia. En la farmacia, sí. Sí, ¿no? Y lo que comenta Félix, de que hasta ahora pues mucho de la terapia celular ha tenido su impacto, pero bueno, ahora lo que se ha visto es que las exosomas, que esas células regenerativas secretan, también tienen el poder regenerador, con lo cual quitas un poco también de miedo de usar las células que pueden tener cierto problema posterior con los exosomas que mantienen el poder regenerador sin ese miedo. Entonces hay mucho interés también desde la parte regenerativa en ver cómo funcionaría. Como anécdota, que antes hablábamos de si habíamos oído hablar de los exosomas o no, los estudiantes de máster de biología ahora ya han oído hablar, ya se les explica, pero los aficionados a cosméticos, a tratamientos cosméticos, encontrarán, sobre todo en fármacos coreanos, cosmética coreana, que están hechos a bases de exosomas, por eso precisamente ese poder regenerativo. Justamente una cosmética, ¿no?, que cada vez está más en auge y por ser diferente quizás, ¿no?, y pues bueno, así que estos utilizan estos exosomas dentro de sus composiciones, digamos. Sí, bueno, esto también hay que hacer un poco una llamada. Sí. Dentro de la Sociedad Internacional de Vesícula Extracelular, la sociedad también lo que cuida un poco es de los métodos que se usen para esa purificación y esos elementos de vesículas, pues estén un poco cuidados. Claro. Hay una parte, es cierto que la cosmética está metida ya en la parte de vesículas, pero algunos métodos no son los que hay que aplicar para purificar esas vesículas. Sí, que haya un método más estándar, más... Ahí estamos dentro de comités, dentro de la Sociedad Internacional, pues estamos intentando no cuidar, pero sí, bueno, aconsejar y dar un poco que no todo lo que dicen que son exosomas son exosomas. Claro. Es importante porque luego si algo falla, pues le echan la culpa que son exosomas y no eran exosomas. Claro. Pues ese tema también hay que tener cuidado. Los procesos de calidad, ¿no? Exacto, y que esté bien estandarizado y ver... Es una de las áreas que dentro de la sociedad se está intentando establecer controles de calidad, estándares de poder seguir y un poco que proteja un poco también el campo para no ir. Es cierto que se le pide mucho, es un campo con mucho potencial, pero hay que darle su tiempo para que desarrolle como todos los campos. Y más que no ves las moléculas, que es un poco invisible, y el desarrollo de tecnologías está todavía necesario. Hay un campo para desarrollar. En ese sentido, yo creo que estamos en ello. Pues hoy hemos aprendido que, aunque los exosomas sean invisibles a simple vista, su papel en nuestro organismo es tan profundo como fascinante, como si fueran esas cartas selladas enviadas de célula en célula. Estos diminutos mensajeros llevan información crucial que puede cambiar el curso de una enfermedad o incluso abrir nuevas vías terapéuticas, como hemos estado comentando. Gracias a la investigación de grupos como el de exosomas en CIC Biogune, estamos cada vez más cerca de descifrar estos mensajes y aprender a usarlos en favor de la salud humana. Porque a veces las respuestas más poderosas viajan en los paquetes más pequeños. Muchas gracias, Juanma y Félix, por vuestros avances en este campo de investigación y por estar hoy aquí con nosotros. Y también a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Gracias a ti. Muchas gracias. Muchas gracias.